mi gente bonita, ¿cómo están? Pues bienvenidos a una semana más de Espiral de Liz y el día de hoy les voy a platicar de los mensajes de la naturaleza que aprendí a escuchar durante este viaje. Ya saben que esta es una serie de videos de reflexiones. Hay muchísimas reflexiones que me pasaron en estas 2 semanas, pero el día de hoy quiero hablarles de la naturaleza. Creo que cuando estamos trabajando, cuando estamos viviendo en una ciudad como yo que estoy en Puebla, y aquí luego no tenemos tantos espacios naturales disponibles como tan cercanos. Y bueno, quien haya venido aquí a la casa de Espiral de Liz van a ver que aquí tenemos un pequeño bosque y una pequeña selvita, pero finalmente como que no tenemos esta como contacto con la naturaleza. Pero estando en Bali sobre todo, realmente tuve oportunidad de estar inmersa en la selva todo el tiempo, porque ahí pues donde camines, donde sea que vayas, y miren, mi árbol ya tiró unas hojitas, está de acuerdo conmigo, y pues hubo bastantes experiencias interesantes con mensajes de la naturaleza, y con el primero que quiero empezar es con las cascadas. Porque fíjense que fui a unas cascadas que son las cascadas más altas que hay en la isla. Dicen que son 63 pisos de un edificio de alto. Y en esa ocasión pues tenía yo que caminar más o menos 1 hora para llegar a las cascadas. Y tuve una guía local que fue muy, ahora sí que metió las manos conmigo, porque se metió a las cascadas conmigo, se terminó empapada igual que yo y todo. Y uno de los mensajes que tuve fue, estaba platicando con mi guía, y entonces mi guía me decía que la naturaleza, si tú no le pides permiso para hacer pipí, la naturaleza se molesta, y entonces puede ser que te castigue de cierta manera, y entonces te mande un espíritu malévolo que se meta en tu cuerpo. Entonces, pues, ¿qué creen que me dieron ganas de hacer pipí justo después de bajar un montón de escalones y de estar saltando y no sé qué? Pero yo traía en la cabeza así como la voz de Buddy, así de no te vayas a hacer pipí en la naturaleza porque el espíritu malo te va a atacar. Y entonces pues ya una vez que llegamos a la primer cascada, que fue cuando fue la oportunidad de meterme a la cascada, pues me metí a la cascada, pero lo único que pensaba yo es no te vayas a hacer pipí, no te vayas a hacer pipí. Entonces, ¿qué creen que pasó? Que me meto a la cascada y lo primero que hace la cascada es darme un chingadazo así, ¡pah! Y se me sale la pipí. Entonces yo estaba preocupada porque yo decía, güey, no manches, o sea, hice pipí en la cascada y no le pedí permiso, me va a castigar, no sé qué. Y entonces literalmente sentí como la cascada se cagaba de la risa de mí. Entonces era así como caía el agua encima de mí y me hacía como, te la caíste, casi. Entonces yo así de cascada, ¿me das permiso de hacer pipí? Me da otro chingadazo, ¡pah! Y yo, eso fue un sí o fue un no, pero pues simplemente era tan fuerte la fuerza que tenía que pues lo lamento. Lamento la señora cascada Fiji, pero me dio permiso de hacer pipí en su cascada. No había manera, no había baños, no era civilización, estábamos en medio de la selva. Y entonces, cuando esto fuera de la anécdota de la pipí, bueno, las señoras de 40 años que tienen hijos me comprenderán que hay veces que no lo podemos evitar, pero creo que uno de los mensajes que me deja esta experiencia es que finalmente nosotros no respetamos a la naturaleza y no pensamos que son entes vivos, aunque sea una cascada de millones de litros por segundo que te estén cayendo de 63 pisos de alto, que no pensamos que esa cascada tiene un espíritu. Y la verdad es que la primer cascada era un espíritu muy chistoso y además estaba como medio rebelde, ¿sabes? Había otra pareja ahí que se estaba bañando, eran como unos alemanes y no sé qué, y se estaban tomando fotos y demás. Y entonces yo cuando me meto a la cascada y después de todo el choro mareador que me dieron de no te vayas a hacer pipí en la selva, que yo creo que fue como el entrenamiento previo a entrar a la selva, sentí como la sensación de la cascada era estoy enojada porque la gente se viene a meter en mí. Y creo que finalmente eso es algo que muchas veces no escuchamos. O sea, la gente viene y se mete a mis aguas sin pedirme permiso. La gente viene y piensa que estoy a su servicio sin pedirme permiso.
Y una de las cosas que hice justo antes de entrar al espacio sagrado que hizo mi guía fue ponerle una ofrenda al espíritu de la selva. Entonces ella llegó y le traía unos maracuyás, unas frutas, y lo primero que hizo fue poner la fruta en el templo de la entrada. Entonces yo traía unos cacahuatillos ahí que había comprado y entonces le dije a la chava, oye, ¿le puedo poner algo yo? O sea, porque yo sé que soy extranjera y hay muchas cosas que no te permiten hacer como extranjero dentro de la religión hinduista. Y entonces yo le pregunté a la chava, oye, ¿puedo ponerle una ofrenda? Y entonces me dijo, sí. Entonces cuando yo le pongo la ofrenda, le digo, te pido permiso para entrar a tu espacio y por favor no me lastimes. Porque había visto que había como muchas piedras y estaba un poco difícil, y entonces yo así como de no me quiero morir en esta excursión, por favor, estoy en mi segundo día de viaje y me faltan muchos días, no me quiero romper la pata ni mucho menos, y entonces fue así como de te trato bonito, pero también tú trátame bonito a mí. Cuando entro en la segunda cascada, que era mucho menos como impactante, o sea, la fuerza era menor y me pude meter y pude disfrutar su agua. La segunda vez sí me metí y pedí permiso a la cascada, y entonces la segunda fue mucho más suave conmigo. Y entonces el mensaje que yo escuché de la cascada es cuántas veces has disfrutado del agua realmente, porque era como una regadera. Y me metía a la parte como detrás de la cascada y me trataba de ir detrás, y entonces me decía, ¿por qué no puedes verme de frente? ¿Por qué tienes que irte detrás? ¿Por qué huyes de la brisa que te estoy regalando? Entonces era como si realmente me estuvieran hablando, pero era una analogía que en realidad mi cerebro probablemente estaba haciendo. Pero decía yo, ¿por qué no quiero recibir este baño que me está ofreciendo la cascada y tengo que huir de la fuerza y la potencia que tiene? Que ni es tanta, ni es como la otra que sí me dio un par de chingadazos, ni mucho menos. Entonces esto me hizo cuestionarme en mi vida diaria cuántas veces le huyo a las cosas porque pareciera que está muy difícil o porque tiene mucha presión, y no es así realmente. Entonces cuando ya me regresé de nuevo y me salí, así como que yo iba como probando las diferentes cascadas, así como de ok, la enojada, ya me salgo y luego vamos a la tranquila, y luego otra que dijo así de ni madres, aquí no te metes. Entonces dije ok, en esta ni me meto ni me acerco. Y por cierto, vi un arcoíris, y los arcoíris son redondos, no son a la mitad, o sea, hacen un círculo así. Es la primera vez que vi un arcoíris redondo. No tengo fotografías porque mi celular no es contra agua, pero a mí ya me habían dicho que los arcoíris eran circulares y bueno, ya me tocó ver uno. Pero cuando me salgo y ya me iba, me vuelve a llamar la segunda cascada y me dice, ¿por qué te vas? ¿Por qué no terminaste? ¿Quién te está apurando? Me dice. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Y eso es algo que también me vuelve a generar una reflexión personal, y son mensajes que la naturaleza te da, porque finalmente una cascada es algo que está de alguna manera permanente y no tiene un tiempo y no tiene prisa y simplemente es. Y entonces me decía, ¿por qué no disfrutas tu tiempo aquí? ¿Viajaste tan lejos como para no disfrutar suficiente esto que te gustó tanto? Y entonces pues ya la guía ya estaba muy feliz porque la turista ya se iba hacia afuera, y le dije, ¿qué crees? Que me voy a regresar. Y entonces la guía así como de, sí, qué bueno, pero ya apúrate, ¿no? Y entonces ahí voy de regreso, me vuelvo a meter, y la segunda vez pude disfrutar mucho mejor a la cascada. Y entonces, bueno, simplemente quiero que te des cuenta cuando la naturaleza te manda mensajes y nosotros por tener tantas cosas en nuestra mente, no nos damos cuenta. Y puedes interpretar como tú quieras las cosas. O sea, estos son choros mareadores que yo solita me conté y que son conclusiones muy personales y todo, pero ¿qué mensajes te está dando a ti tu propia naturaleza? ¿Qué mensajes te está dando tu pasto? ¿Qué mensajes te puede estar dando el árbol, los animales, tus mascotas, que no estamos viendo porque normalmente estamos distraídos? El segundo mensaje que te quiero contar sobre la naturaleza fue en el bosque de los monos. Hay un templo, en realidad es un templo y es una zona protegida que está justo en el centro de Ubud, en Bali. Y es el bosque de los monos, y en este bosque de los monos hay 1056 monos, los conté personalmente. Y
¿qué es lo que me dice el guía? 1, no puedes mirar a los monos a los ojos porque ellos piensan que estás atacando, que estás en posición de ataque, ¿no? Y esto me recuerda un poco a cuando ibas al antro y decías, es que me miró feo ese güey, ¿no? Y entonces se ponían a agarrarse a chingadazos entre ellos. Tienen su espacio y cada familia de monos cuida su espacio y su territorio. Entonces me tocó ver cómo hay una línea imaginaria divisoria entre dos territorios que uno jamás se hubiera dado cuenta. Pero otra de las cosas que me dice el guía y una de las cosas que tienen ahí es que te puedes tomar la foto con el mono, ¿no? Como el selfie, ¿no? Y entonces me dice el guía, no te preocupes, si estás calmada, ellos se van a acercar a ti. Ahora sí que dejad que vengan a mí. Y entonces una de las cosas que pues yo andaba ahí turisteando como todos los demás, tomando fotos, lo primero que me dijeron es no los veas a los ojos. ¿Y qué creen que fue lo primero que hice? Pues fui y miré a los ojos a un mono y entonces me hizo... Y entonces yo dije, sí es cierto, la primera regla no la estoy cumpliendo, ¿no? Y entonces me súper friqué. Y entonces lo que me dice el guía es, no, pues no te preocupes, mira, los monos pequeñitos normalmente son juguetones y les gusta como cualquier cosa que tengas, y ahí les voy a poner el video para que lo vean, como es que yo estoy platicando con mi guía así como estoy platicando con ustedes en la chorcha, que si el cementerio, que si no sé qué, que si los monos, que si el templo y la chingada. Y de repente el guía se da cuenta que hay un mono que se me va a subir, pero él sigue distrayéndome y entonces yo estoy que ni me gusta hablar. Y entonces el mono se me sube. O sea, literal se me subió el mono. O sea, fue así como de what the fuck, o sea, tengo un mono encima, yo ni me había dado cuenta. Y entonces me decía el guía, no vayas a gritar, no te vayas a estresar, o sea, no te vayas a poner histérica. Y yo de, güey, pues no, ya literal tengo el mono aquí. Y entonces era un mono como adolescente, digamos, y entonces le llamó la atención mi pasador y demás. Yo estaba súper preocupada porque no se fuera a comer un metal, y entonces el guía estaba cagado de la risa. Pero aquí la reflexión es, si te pausas y se te olvida eso que tú querías, porque yo sí quería una foto con un mono encima, si te pausas y te calmas y piensas en otra cosa, y esto me retoma a las luces blancas, entonces eso que querías llega en el momento menos inesperado. Y piénsalo, las mejores cosas de la vida llegan cuando no las esperas. Las parejas llegan cuando no estás buscando. Tu mejor relación es aquella que te llegó así de sorpresa. O las sorpresas son lo mejor de la vida porque dices, esto no lo esperaba realmente. Yo ya iba de salida, ya estaba terminando el tour, cuando el guía me dice, cuando le dije estoy cansada, y entonces me dice, mira, vamos a sentarnos y te cuento sobre la inhumación de los cuerpos y el cementerio, que bueno, ya les contaré eso en alguna ocasión. Y fue cuando sucedió, ¿no? Ya ahora me arrepiento porque me salieron ronchos en el cuello y demás, pero tengo mi foto y mi video con el mono. Y la naturaleza nuevamente me dijo, ¿cuántas veces te has calmado a esperar sin realmente esperar las cosas? Y entonces eso también me deja una lección de cuando te calmas, cuando tu energía es la correcta, entonces realmente eso que quieres se te acerca y no tienes que presionar, no tienes que controlar, e incluso te toma por sorpresa y te deja ronchas en el cuello. Ahora, el tercer mensaje que me quedó de este viaje con respecto a la naturaleza, pues fueron las libélulas. Las libélulas también, si sabes o si has estado en este canal suficiente tiempo en mi Instagram, sabes que es uno de mis animales de poder y se me ha presentado y se me presenta constantemente. Entonces las libélulas fueron uno de los animales que me siguieron a lo largo de todo el viaje. Finalmente Bali es una isla y tiene mucha agua, tiene mucha humedad, y me tocó además, o elegí ir en una temporada que es de lluvia, por lo tanto hay mucha más humedad. La libélula es un animal que empieza en el agua y luego cambia y hace un capullo, y este capullo, como una mariposa, genera una libélula, pero todo el trabajo que hace la libélula lo hace en su edad adulta. Entonces, bueno, esto realmente, las libélulas tienen mucho que ver con la transformación, con la transmutación de algo que estaba debajo del agua, que luego genera una transformación y finalmente vuela con todos sus colores y con toda esta parte, ¿no?
Hay muchos como cuentos con respecto a la libélula que son dragones que se convirtieron en insectos y que andan aquí, o tiene mucho que ver con la parte de hacer las cosas en la madurez, porque la libélula vive todo a través de su edad adulta, que es mucho lo que a mí me pasó. Yo empecé esta vida espiritual a los 36, 37 años y en muy poco tiempo he llegado a muchas personas, lo cual nunca en mi vida lo esperé hacer. Pero al final esta transmutación que fue de debajo del agua, de estar en una carrera normal, en una vida normal, y generar esta transmutación dolorosa y luego abrirme a ser una libélula, creo que fue este viaje a Bali fue como la cúspide de estás cumpliendo con este despertar espiritual que empezó hace 3 años. Entonces, bueno, la libélula para mí, observa cuáles son aquellos animales que más te sigan, que más estén presentes para ti. Y había momentos en los que literalmente iba yo caminando y las libélulas iban caminando junto a mí. Y me pasó en las cascadas, me pasó en uno de los hoteles, me pasó en la selva. Y entonces mi guía me decía, ¿te gustan las libélulas? Y yo tengo un tatuaje de libélula en la mano, es obvio, pero me decía él, no, es que date cuenta que a donde vayamos es muy raro que las libélulas se queden paradas tanto tiempo donde está una persona. Y otra cosa que me pasó es que cuando llegué aquí a mi casa, y ahorita mi equipo de trabajo estuvo viéndolo, es que los colibríes llegaron de nuevo a mi casa. O sea, ahorita están llegando a cada rato los colibríes y estoy teniendo muchas visitas de los colibríes. Y entonces, ¿qué significa? Pues que ya estamos generando nuevamente esta circulación dentro de la casa de la protección o de las almas o de los mensajes que vienen desde el colibrí. Entonces, simplemente quiero que te des cuenta de cuáles son los mensajes que la naturaleza te da, porque ahí es donde hay muchas respuestas. Si te sientas a meditar e interpretar desde tus propias ideas de este mensaje, cómo se puede relacionar con mi propia realidad, encontrarás mucha sabiduría. Pero sí necesitas sentarte y esperar y simplemente meditar o simplemente observar lo que está pasando a tu alrededor para que estos mensajes puedan llegar a ti. Así que bueno, pues en esta ocasión te dejo esto. Cuéntame en los comentarios cuáles han sido los mensajes que la naturaleza te ha regalado, tus mascotas, las plantas, los animales o cuando has salido, porque estoy segura de que en alguna ocasión has experimentado esta conexión con la naturaleza y has tenido alguna interpretación propia. Las interpretaciones de la naturaleza se las damos nosotros, no es una interpretación general, sino que tú, ¿qué es lo que estás sacando de tu alrededor, de las plantas, del bosque, de los árboles? Así que bueno, pues espero tus comentarios y nos vemos la próxima semana. Recuerda darle like a este video, compartirlo y suscribirte a nuestras redes sociales para poder seguir recibiendo la información de aquí de Espiral de Iris.